Cuánto gozo, Señor, y a la misma vez temor y reverencia nos acercamos a este lugar. El hecho de que tú estás presente en medio de tu pueblo, Señor, es motivo de regocijo, pero también para temblar ante tu presencia. Hemos venido a adorarte, hemos venido a presentarnos en sacrificio vivo delante de ti, trayendo nuestras ofrendas de alabanza, lo cual, Señor, es nuestra presencia, es la alabanza que sale del corazón a través de nuestros labios. Es la disposición, Señor, de saber que estamos ante tu palabra, ante tus escrituras, las cuales revelaste, Señor, como una vez enseñaba a nuestro hermano Germán, y la iluminas para beneficio de nuestras almas, para crecer en todo aspecto de nuestra vida. Por eso, Señor, este tiempo es un tiempo muy aprovechado por nosotros, Dios, porque tu Espíritu Santo estás aquí para ministrar nuestras vidas. Pedimos tu bendición y guianza, Señor, para cada clase que se está teniendo en este momento, desde los más pequeños hasta los ancianos. Bendice cada maestro. Guíanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Busquen, hermanos, a Malaquías capítulo 4, versículo 2. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Muchos estamos pasando pruebas en nuestra vida, tribulaciones, aflicciones. Pero encontramos aquí en Malaquías 4:2 una tremenda promesa para cualquiera que sea nuestra circunstancia. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Lo leemos todos. Dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Qué bonita promesa, ¿verdad? ¿Viste cuántas cosas? Dice: a los que teméis mi nombre, va a nacer el sol de su justicia, aunque el sol se encuentre quizás opacado por las nubes de tribulación y prueba que puedan presentarse en nuestra vida. Dice ahí la palabra que va a nacer el sol. Y Él va a traer salvación. Y dice: y saldréis. De cualquier situación que nos encontremos, dice la palabra saldréis. Y no solamente saldréis, sino saltaréis como becerro de la manada. Quiere decir que estaremos contentos. La semana pasada estuvimos viendo la profecía de las 70 semanas, los cuales se encuentran en el capítulo 9. Yo les había dicho que habíamos hecho como un intercambio en el orden de los capítulos, debido a que el 8 es un anticipo de lo que va a presentar los capítulos 10 en adelante, aunque hay diferencia de tiempo, pero tiene que ver con lo mismo, con el mismo tema, y por eso fue que quise enlazar el 8 con el 10 y el 11 así secuentemente. ¿Okay? Ahora, hay porciones en la Biblia que son muy atractivas. Hay porciones que son más atractivas que otras. Eso lo demostramos nosotros mismos muchas veces al leer las Escrituras. ¿Hacia dónde casi siempre nos dirigimos todos? A los salmos, a las porciones que encontramos más atractivas que otras, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la Biblia en Timoteo? Que toda la Escritura es útil para enseñar y para irnos perfeccionando. Quiere decir que aunque vamos a presentar una clase bien difícil, o sea, es bien difícil de hacerla interesante, siempre tenemos que encontrar algo útil en las Escrituras. Esta porción de Daniel capítulo 8, que es la visión del carnero, fue muy útil para Daniel en medio de sus circunstancias. Quiere decir que la labor nuestra de hoy va a ser hallar cuán útil es para nosotros hoy esta porción de las Escrituras.
Y para eso, ya que enseguida vamos a entrar prácticamente en muchos datos históricos, o sea, prácticamente la clase se trata de ver una visión y ver cómo ha venido su cumplimiento a través de los años en historia. ¿Okay? Por eso digo, a menos que la persona sea atraída grandemente por la historia y le fascine la historia, a veces son porciones bíblicas que no son tan atractivas, pero siempre son útiles. Dice Malaquías capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 14. Malaquías 1, del 1 al 14. ¿Por qué elijo esta lectura bíblica si estamos en Daniel? Número uno, vamos a ver razones por las cuales las cosas le vinieron al pueblo de Israel y cosas de las que habla Daniel capítulo 8. ¿Okay? Quiero leerlo rápido, síganme con la vista. Dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ahora, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre. Que yo sé que aquí el Señor le está hablando a Israel, pero acuérdense que nosotros somos hijos de Dios también, prácticamente injertados en lo que es la cepa de Israel. Dice: ¿dónde está mi honra? Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Fíjense, de trasfondo, Jehová les pone aquí el hecho de la elección, que después Pablo repite en Romanos. Él les dice: yo os amé. ¿Y cómo los amé? Los amé porque escogí a Jacob sobre Esaú. Y mira lo que le pasó a Esaú. Quedó destruido. Sin embargo, yo los amé a ustedes. ¿Pero qué han hecho ustedes con ese amor mío? ¿Qué han hecho ustedes? Entonces dice aquí, el 7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la masa de Jehová es despreciable? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orar por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, cojo, enfermo,
y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Si esta porción de la Biblia no hace así como una espada y se mete dentro del alma y nos tuerce y nos parte, vaya, es porque estamos siendo bien insensibles, porque de la manera en que Dios le habla a Jehová, presentándole primero su misericordia, escogiéndolos, y como ellos quizás al principio todo era alegría y gozo, pero cuando fue pasando el tiempo, toda aquella tradición se convirtió en un fastidio tal que ya no les importaba ni lo que le traían a Jehová. Dice Jehová, yo no necesito eso. ¿Qué va a necesitar el que los ángeles lo adoran continuamente diciendo santo, santo, santo eres tú? ¿Necesita Jehová nosotros de alguna de las cosas que nosotros hacemos para el Señor? Pero claramente nos expone a nosotros como hijos de Dios simplemente cómo son las ofrendas que yo le ofrezco al Señor. Nosotros ya no tenemos que presentar ofrenda de expiación. Pero si el Señor dice que nos presentemos en sacrificio vivo y si el Señor dice que traigamos a Él ofrendas de acción de gracias y de alabanzas. Así que hermanos, vamos a entrar ahora en ver esta visión del carnero, pero por eso yo elegí esta porción bíblica para que hable a nuestros corazones desde temprano en la clase, ¿ok? Por el hecho de que muchas de las cosas que vamos a mencionar en el capítulo 8 de Daniel le vinieron al pueblo de Israel como juicio, precisamente por las cosas que dice Malaquías aquí, de la manera en que ellos practicaban su religión. ¿Entienden hasta ahí? Ok, vamos a Daniel capítulo 8, los versículos del 1 al 14. Daniel 8, los versículos del 1 al 14. Ya desde aquí en adelante, esta porción de Daniel está escrita en hebreo. ¿Okay? ¿Recuerdan al principio que habíamos dicho que tenía varias formas de escritura? Bueno, de aquí en adelante está escrita en hebreo. Lo que concierne las profecías es especialmente a la nación de Israel. ¿Okay? En el versículo 1 dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vamos a hacerle varias preguntas al texto. ¿Okay? ¿Quién fue Belsasar? ¿Puede decir algún dato de él, de lo que hemos venido estudiando en Daniel? ¿No fue el hijo del rey Nabucodonosor? No. A ver. Ok. El último rey del imperio babilónico. Recuerda, hermano, que él fue un hijo de alguien que se sublevó, que se había casado con la hija de Nabucodonosor. Y por eso él tenía parentesco con Nabucodonosor, pero no era un hijo directo. ¿Okay? Pero fue el último rey del imperio babilónico. ¿Qué hizo Belsasar en un banquete? Ok, muy bien. Profanó los vasos sagrados del templo. ¿Cómo fue que Dios le advirtió? ¿Qué pasó? Una escritura que apareció con una mano escribiendo en la pared. ¿Okay? ¿Se arrepintió Belsasar? No dio señales de arrepentimiento. Y fue en medio de esa fiesta que la ciudad fue tomada por las tropas de Ciro. Quiere decir que en el año tercero del reinado del rey Belsasar fue que Daniel tuvo esta visión del carnero. Otra pregunta que le hacemos al versículo. ¿Okay? Dice Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. ¿Cuál fue la visión que se le apareció antes a Daniel? A ver. La visión de las 4 bestias. ¿La de la estatua fue a quién?
a Nabucodonosor, pero fue Daniel quien recibió la visión de las 4 bestias. ¿Okay? Quiere decir que todo esto que vamos a ver ahora en la visión tiene que ver con el segundo y el tercer imperio mundial. Los versículos del 3 al 4 y el 20 que después da interpretación tiene que ver con Medo-Persa. Y los versículos 5 y 7 con el 21 que después da la interpretación tienen que ver con Grecia. ¿Okay? Así que vamos a ver el versículo 2. Dice, vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. ¿Okay? Susa queda a unos más o menos 400 kilómetros de Babilonia. ¿Okay? A unos 200 y también unos 240 kilómetros del Golfo Pérsico. Recibe este nombre Susa por la cantidad de lirios que habían en aquella región. Fue la ciudad, dice, residencial de los reyes de Persia. ¿Okay? Se encontraban también los almacenes de los reyes en la ciudad de Susa. Cuando Ciro fundó el imperio persa, elevó a Susa a capital. ¿Okay? Y se dice que es muy probable que fue en esta ciudad que se encontrara el palacio en que se dieron las fiestas del rey Asuero del libro de Esther. ¿Okay? En el año 331 a.C., cuando Alejandro Magno se apoderó de los tesoros que se guardaban en esta ciudad, fue que la tomó y comenzó su imperio. ¿Okay? Los versículos 3 y 4, ¿okay? Ya empieza aquí la visión. Dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Lo interesante de estudiar las Escrituras, que es lo que hacemos sin apuros, porque a veces cuando nosotros nos apuramos en estudiar la Biblia así es que no le sacamos el provecho. Yo siempre digo, yo por lo menos ministro bajo este concepto. Lo único que tenemos delante es la venida del Señor Jesús. Es lo único que nos para. Cuando venga Cristo, ya no vamos a necesitar más las Escrituras. Quiere decir que no tenemos que ponchar tarjeta y decir, tenemos que terminar esto hoy. Hay que coger frase por frase y ver, bueno, ¿qué quiere decir cuando yo digo, tenía 2 cuernos? ¿Qué quiere decir eso? Los cuernos eran altos, uno más alto que otro. Eso es lo interesante de coger la Biblia y darle la interpretación a cada uno de estos aspectos, que como lo dije anteriormente, era muy importante para Daniel y sobre todo para el pueblo de Israel. Estamos viendo, hermanos, cómo influenciaron estos imperios a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Esa es la importancia que tiene todos estos estudios que estamos tratando. ¿Okay? Así que vamos a ver un carnero delante del río que tenía 2 cuernos, que eran altos, uno más alto que otro, y el más alto comenzó a crecer. También dice la visión, el 4, que vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. ¿Okay? Lo que está cayendo afuera es tremendo. ¿Okay? Así que vamos a ver todas estas cosas. Este carnero es el imperio medo-persa. ¿Okay? O sea, este era el carnero que estaba delante del río. O sea, tenía dos cuernos. Esos son los medos y los persas. Persia era el reino más joven, pero bajo Ciro se convirtió en dominante. Ya para el 550 a.C., ya Persia estaba dominando sobre los medos. Los medos fueron los primeros en establecerse como reino, pero los persas se hicieron más fuertes que ellos. Eso es lo que significa que tenía 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Esa es la interpretación
de lo que significan cada una de estas frases. ¿Okay? O sea, ambos reinos, ya dijimos, los medos estableciéndose primero, pero los persas haciéndose más fuertes. ¿Okay? Persia era el reino más joven, pero después llegó a ser el reino dominante. Todo esto tiene que ver con eso. Y si ven el versículo 20, a ver, ¿quién me lo lee? En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. que la misma palabra del Señor nos da la interpretación de lo que es el carnero. Que vamos a ver el versículo 15. Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Notan que al decir aquí en el año tercero del reinado del rey Belsasar, nada de esto había ocurrido. Todavía estaba bajo el imperio babilónico. Por eso fue que Daniel consideraba todo esto y decía, pero ¿qué tiene que ver esto? Todavía no había ocurrido nada de esto. Sin embargo, en visión Dios le está mostrando cosas grandes. Quizás para nosotros no lo podamos apreciar así, pero para ellos que estaban en aquel entonces y muchas de las cosas que narra la Biblia que sucedieron, hermano, fueron cosas grandes, devastadoras, que influenciaron en muchas vidas e hicieron grandes cambios. Y por eso es que están aquí en la palabra y como yo les dije, son datos sumamente importantes. Okay. El versículo 5, este macho cabrío que habla aquí es Grecia, okay, que venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra. Dice, aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este cuerno notable era Alejandro Magno, que durante los años del 334 al 331 conquistaron Asia Menor, Siria, Egipto y Mesopotamia. La frase sin tocar tierra quiere decir la rapidez con que ellos conquistaron todo eso. El cuerno notable entre sus ojos, o sea, ya sabemos que el cuerno notable era Alejandro Magno, pero ¿qué tiene que ver el hecho de que esté entre los ojos del macho cabrío? Significa que fue Alejandro Magno el que llevó al pináculo aquel imperio con su sabiduría y sus estrategias. O sea, fue él, este hombre, quien llevó al pináculo el imperio. ¿Entienden? Vamos a ver los versículos 6 y 7. Primero, antes de continuar, yo he querido ver, al tocar cada uno de estos imperios, cómo influenciaron en la nación de Israel, y debía haberlo hecho antes de ver el versículo 5. Con los medos persas, ¿cómo influenciaron ellos a Israel? Los medos persas. La deportación fue Babilonia. O sea, Babilonia, eso, y la reconstrucción del templo. Exacto. Así mismo. Babilonia se encargó de, que es lo que dice, le mostró Dios en visión a Ezequiel, que iban a venir los ríos del norte y en juicios iban a llevar al pueblo cautivo a Babilonia. Esa fue la influencia de Babilonia para con la nación de Israel, que fueron los instrumentos que Dios usó para traer juicio a la nación, precisamente por lo que habían caído, según vimos en Malaquías. Y no solamente Malaquías denuncia a la nación de Israel. Usted coge Isaías, lee el primer capítulo de Isaías, y ahí también Isaías, como le dice, les tira con el rayo. Y muchas otras profecías que encontramos, cómo se desvió Israel de su camino, inclusive a caer en idolatría, que sabemos que es un pecado que Dios aborrece. Oye, imagínese usted, fíjense para que ustedes vean la magnitud de lo que cayó Israel. Imagínese que usted tenga un hijo y usted lo cuide con esmero, con amor, dándole todo, tratándolo de educar, de disciplinar, de enseñar, de proveerle todas sus necesidades. Y que cuando ya este hijo ya tenga más o menos, llega a la edad de teenager, que es cuando empiezan a salirse del plato. Cuando lleguen a esa edad,
lleven a los padres a corte y digan, yo me quiero divorciar de mis padres, yo quiero otros padres adoptivos, y que esos padres adoptivos sean completamente paganos. ¿Cómo se siente usted como padre? Prácticamente algo así fue lo que hizo Israel con Dios. Fue lo que hizo Israel con Dios. Entonces le viene en juicio, pero siempre los juicios de Dios, siempre los envía, pero para poder atraer de nuevo. Por eso fue que en Malaquías 4:2 les mostré esa promesa del Señor donde dice, van a hacer el sol. Van a hacer el sol y saldréis y vas a saltar como becerro. Porque siempre el Señor disciplina, pero para traer a corrección y para traernos a caminos rectos, ¿ok? Porque Él es amor. Ok, entonces vimos ya la influencia de los medos persas en el pueblo de Israel, que fue, como dijo Josué, dar la orden de retorno, ¿ok? ¿Sucedió a cuántos años? Según vimos la semana pasada en la profecía de las 70 semanas. Les voy a... No. ¿Cuándo sucedió el retorno? Según una profecía de Jeremías, a los 70 años del cautiverio fue que se cumplió la orden de retorno. 49 duró la reconstrucción, pero fueron 70. A los 70 años, según la profecía en Jeremías, se dio la orden de retorno, y para eso Dios usó a los medos persas. Y todo eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver después en Daniel 10. Por eso fue que yo quise unir el capítulo 8 para darle una continuidad con Daniel 10. Toda esa guerra angelical que hubo tuvo mucho que ver con ese retorno. Quiere decir que los medos persas influenciaron a Israel en el retorno y en la reconstrucción de Jerusalén. ¿Okay? Seguimos entonces los versículos 6 y 7. Dice, y vino hasta el carnero de los cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. ¿Ok? Esta ribera del río es el río Iso. Fue el lugar donde Alejandro se enfrentó a Darío y lo derrotó en el año 333 a.C., en esta ribera del río Iso. ¿Okay? Y más tarde, en la guerra en Arbela, en el año 331, que ocurrió entre Alejandro y Darío III, fue que Darío fue derrotado definitivamente. Eso es lo que tienen que ver estos versículos. Ahora el 8. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. En su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Okay? Quiere decir, está describiendo el engrandecimiento de Alejandro como su muerte prematura. Se dice que fue en su esfuerzo de conquistar la India que Alejandro murió de fiebres por una infección que cogió. Que no murió en la guerra, sino fue por una infección de una herida en combate. Pero fue por infección. De eso nunca se recuperó. Y murió de 32 años. Dice que en el año 323 a.C. Se imagina, tremendo joven ya para los 32 años haber sido el cabecilla de este imperio y haberse engrandecido tanto y tan rápido. Era un hombre muy valiente, pero a los 32 años murió. Y al morir, a través de diferentes guerras, que también están incluidas en los capítulos de Daniel 10 y 11, el reino fue dividido entre 4 generales. Los hemos mencionado anteriormente. ¿Okay? Ptolomeo I, el cual se quedó con la parte de Egipto. Seleuco, que se quedó con la parte de Siria. Casandro, que se quedó con Macedonia y Grecia.
Lisímaco, que se quedó con Asia Menor. Y después vamos a ver, precisamente en Daniel 10, datos interesantes, sobre todo entre Egipto y Siria, entre el norte y el sur, y cómo ellos sí llegaron a influenciar grandemente a la nación de Israel. La interpretación de esta porción la tienen los versículos 21 y 22. ¿Quién la lee? El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado sucedieron cuatro en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán en esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ok, esa es la interpretación. Ahora, ¿cuál fue la influencia que dejó Alejandro Magno en el pueblo de Dios? La cultura griega, el idioma, todo lo que tiene que ver con el helenismo se quedó sembrado allí en que él murió. Ok, Los gimnasios, todo eso. inventos que ellos hicieron, los teatros y todas esas cosas, es lo que incluso cuando Cristo nació, estaban construyendo una ciudad ahí cerquita de Nazaret, que se piensa que Jesús y su padre trabajaron ahí, que todo es el estilo Griego. romano, y que eso permaneció. Esa fue. Y todavía Muchas cosas. Esa fue la influencia que dejó Alejandro Magno, su cultura, lo que se llamó la helenización. ¿Okay? Como él, como dice, por todo el territorio, no solamente es el idioma, la religión, las prácticas, las costumbres, todo eso llegó inclusive a influenciar grandemente a la nación de Israel, que ustedes saben cómo ellos eran, la nación de Israel, de rutinarios y de metódicos, que no hacían esto, no hacían lo otro, llegó a influenciar grandemente. Una de las cosas que dejó Alejandro Magno, fue la traducción del Antiguo Testamento, lo que se llama la Septuaginta. Precisamente ¿por qué? Porque estaba pasando lo que nos está sucediendo a nosotros hoy, aquí en nuestra cultura, donde nuestros hijos, nosotros hablamos español, nuestros hijos vienen aquí y su fuerte es el inglés. Que en aquel entonces el griego era el fuerte en muchos de los jóvenes y vieron la necesidad de traducir el Antiguo Testamento al griego. Eso fue lo que es la Septuaginta. Pero noten cómo se quedó con nosotros, porque el Nuevo Testamento, con excepción de Marcos, está escrito en griego. El griego es un idioma muy rico para poder expresar. Y precisamente en la manera de escribir las escrituras tiene mucho más, ¿cómo podemos decir?, material idiomático para expresar ideas y expresar cosas. Y eso lo tenemos todavía nosotros en el asunto de que el Nuevo Testamento fue escrito también en el griego. Así que van notando cómo han ido dejando influencia y cómo han ido afectando todos estos imperios. Estamos enfocados en la nación específica de Israel, lo que fue sucediendo en Israel. ¿Okay? Versículos 9 y 11, seguimos con la visión del carnero. Y de uno de ellos, al decir ellos, ya está hablando aquí de quién, de los 4 reyes. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, ¿okay?, y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Okay. Ya vemos ya que de estos 4 generales sale un cuerno pequeño. ¿De cuáles de ellos? Fue de Seleuco. ¿Okay? Y el cuerno pequeño es Antíoco IV Epifanes. Antíoco IV Epifanes. Y su ataque a la tierra santa, o sea, a Palestina. A la tierra más hermosa de la tierra. Mira que nosotros cuando a veces nos reunimos
y nos gusta hablar de nuestra tierra natal, ¿verdad? Y quizás exaltar la hermosura que hay en nuestras tierras, ¿okay? Nos ponemos a comparar nuestras naciones y a decir que nuestras playas son las más bonitas, a decir que nuestras arenas son las más blancas o las montañas más altas. Nos gusta hablar de nuestra nación y encontrarla que es la tierra más bonita sobre la tierra. Pero miren lo que dice Ezequiel 20, 6 y 15. Ezequiel 20, 6 y 15. Ezequiel 20, 6 y 15. Alguien que lo lea, por favor. Quien lo tenga. Aquel día, Ok, cualquiera o la leen a coro, como quiera. aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces le dije, Ya está ahí. Fíjate, la idea es, Israel, la más hermosa, dice ahí, de todas las tierras. Es la nación de Israel. Por eso fue que la nación de Israel, no solamente por su hermosura, sino por su localidad geográfica, donde prácticamente es la que une el norte con el sur, fue el enfoque de todos estos generales, el querer poseer esta tierra. ¿Sí, Germán? Convengamos que en esa época todavía no habían fundado Argentina. Ah, ok, está bien. Está bien. Vamos a permitírselo. Deja que se siga inflando. Que va a ir en un globo y va a caer en Argentina. Ok. El caso es, hermano, que lo que está hablando aquí es que este hombre específico, Antíoco Epifanes, fue un bárbaro. Lo que le hizo al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Él llevó una persecución cuando dice ahí ejército del cielo, no es ángeles, metafóricamente está designando a los judíos. ¿Okay? Y cuando dice ahí la frase, echó por tierra, significa lo que él hizo. Dice que mató a 80,000 judíos, este hombre. Las estrellas que ahí se refiere del versículo 10, y de las estrellas echó por tierra, está hablando de los jefes de la nación de Israel. Se dice que se levantó erguido contra Dios, que prohibió los sacrificios y destruyó el santuario. Y de nuevo, todo esto nos está presentando un preámbulo de lo que vamos a tratar en los próximos capítulos de Daniel. Pero miren su interpretación, versículos 23 y 25. ¿Qué dice? Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El 25 también. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ok. Aquí vemos la interpretación de lo que es esos versículos. Ahora, ya para terminar, lo que es la visión del carnero, se nos presenta el por qué le va a venir todo esto a la nación de Israel. Se están ubicando con Daniel cuando Dios le está dando esta visión. Nada de esto había ocurrido. Todavía se encontraba el pueblo cautivo en Babilonia. ¿Okay? Aún no se había dado la orden de retorno, aún no se había reconstruido el templo. Sin embargo, Daniel recibe en la visión del carnero lo que también fue parte de la visión que tuvo anteriormente, que fue lo que iba a venir sucediendo a esta nación por una causa. La causa la van a presentar los versículos que vamos a leer. ¿Sí, José? Hay otra cosa con Antíoco que es un prototipo del anticristo, Uh-huh. que él hizo elegir una estatua de Zeus Uh-huh. en el templo, en los atrios del templo,
cerdo sobre el altar, que fue lo que trajo ya el colmo de la rebelión macabea y la sublevación de los judíos contra el dominio sirio. Y los echaron. Así mismo. Independiente de la conquista romana. Bueno, eso es lo que después recibe Daniel. Fíjense, lo interesante es que Daniel lo recibe en los capítulos 10 y 11. Daniel recibe todo esto que está mencionando Josué, que todo esto como le vino sucediendo a la nación de Israel. Pero todo esto tuvo una causa desde su inicio, desde su deportación, tuvo una causa. Mira lo que dicen los versículos 12 y 14. El 12, 8:12. Dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Okay? Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Que es parte de lo que está mencionando nuestro hermano Josué, que lo vamos a ver con más detalle. Vamos a ver detalles de la historia de los macabeos y todo esto lo vamos a ver en los próximos capítulos. Pero no nos podemos confundir ahí cuando dice y a causa de la prevaricación. Nos está hablando de lo que está haciendo Antíoco Epifanes. Pero la prevaricación aquí se refiere a la nación de Israel, a sus transgresiones. Eso fue lo que provocó precisamente que se le fuera entregado a Antíoco Epifanes el ejército junto al continuo sacrificio. Fueron las prevaricaciones de la nación de Israel. Fíjense como el detalle que nos presenta él, que precisamente viene este hombre y profana lo más sagrado de la nación de Israel para ellos, que era el altar, el templo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y sacrifican un cerdo que prácticamente para ellos era una abominación aquello. Pero, ¿cómo se van a poner bravos? ¿Qué acabamos de leer en Malaquías? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel con todo aquel sistema religioso? ¿Qué estaban haciendo ellos? También profanándolo, sabiendo que habían leyes específicas que a Dios había que darle lo mejor, hicieron lo que hizo Caín, traer la de la pata quebrada, lo más malo para el Señor. Entonces, el pueblo mismo fue quien prevaricó. Antes de Antíoco Epifanes, quien había prevaricado el altar había sido el pueblo de Israel. Y precisamente por ellos prevaricar el altar fue que después vino todo esto, que vino a la nación. ¿Okay? Así que fue debido a las transgresiones del pueblo judío la causa por la que Dios los entregó en manos de Antíoco. Cuando dice echó por tierra la verdad, eso da a entender cuando él prohibió la religión judía. Él prohibió que se practicara el judaísmo. Le acompañó el éxito. ¿Por qué? Porque claramente dice ahí la Escritura, se lo permitió Dios. ¿Y para qué se lo permitió Dios? Para disciplina del pueblo judío. ¿Okay? O sea, ya que los mismos judíos trataban con menosprecio los sacrificios a Dios. Y dice que todo esto iba a durar 2300 días. Y me alegro de haber tratado la profecía de las 70 semanas antes de este capítulo, porque ustedes se recuerdan que fue muy importante el hecho del uso de los 4 calendarios que hay, y que fue de los 360 días el que usa las escrituras para dar fechas. Bueno, si usted divide 2.300 días, que dice ahí, entre 360, ¿cuántos años da? 6 años. Okay. Fue exactamente el tiempo que duró desde que Antíoco Epifanes prohibió la religión judaísmo, profanó el templo, a que fue purificado por los macabeos, duró 6 años. ¿Okay? Desde el 171 a.C., que comenzó la persecución, luego la profanación del templo fue en el 168 a.C., ¿okay? Y el 25 de diciembre del 165 a.C.,
fue una fecha donde inclusive los judíos todavía la celebran hoy, que fue la fecha de la purificación del templo. Fueron 6 años exactos. Pero la manera de dividir estos 2300 años para que concuerde con los datos históricos es usando el año calendario, que es el que usa las escrituras para fechar las. ¿Okay? Quiere decir que Antíoco Epifanes fue un gobernante cruel, caprichoso, le impuso a los judíos una intolerable carga de tributos, saqueó el templo, asesinó a miles, esclavizó a mujeres y a niños, publicó un decreto ordenando a todos los judíos que ofreciesen sacrificio a los dioses griegos. El templo se dedicó formalmente a Zeus, el dios supremo del Olimpo, y sacrificó carne de cerdo en los altares del templo. Aparecieron los héroes macabeos encabezados por Judas, lograron la independencia y su primer acto fue restaurar el culto de Jehová de acuerdo con la ley. ¿Okay? Los versículos 15 al 19, la interpretación Dios la dio a Daniel por medio del ángel Gabriel. ¿Quién me quiere leer estos versículos? Del 15 al 19. Ok, Dayami. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí que puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Hasta el 19. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó, y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Que lo repite 3 veces, para el tiempo del fin. Esta interpretación vimos que Dios la dio a Daniel por medio del ángel Gabriel. El ángel Gabriel frecuentemente llevó mensajes importantes a varias personas relacionadas a la nación de Israel. Un ejemplo de eso después vamos a verlo en el capítulo 9, versículo 21, pero también el ángel Gabriel fue el que anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué el ángel se refiere al tiempo como el fin? ¿Por qué? Dando esta visión. ¿Okay? O sea, ya vimos cuándo se cumplió lo revelado en esta visión. El resto del capítulo hace referencia a los medos persas, Alejandro Magno, Antíoco y su influencia en la vida del pueblo de Dios. Al referirse al fin da a entender que lo mismo, que fue lo que estaba hablando Josué, que lo mismo que hizo Antíoco al pueblo de Israel, lo va a hacer el anticristo cuando él se manifieste. Y por eso habla de eso los versículos 23 al 25, que fue lo que leyó el hermano Julio. ¿Okay? O sea que el anticristo va a venir, va a perseguir al pueblo de Dios, va a profanar el templo, va a prohibir los sacrificios y va a exigir idolatría. Pues lo mismo que hizo Antíoco con la nación de Israel, lo va a volver a hacer el anticristo en los días de la tribulación. Y cómo se trataba de una visión de lo que le sucedería a Israel, y con esto ya queremos terminar para dar oportunidad a opiniones y a ver lo que podemos aprender de todo esto. Dicen los versículos 26 y 27 que cuando Daniel vio todo esto, él se quedó quebrantado, enfermo, se mantuvo haciendo su trabajo, pero espantado por todo lo que vio y no lograba entender. Fíjense, versículos 26 y 27. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Dice, y yo Daniel quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel no la entendía y sin embargo nosotros estamos localizados en un tiempo en la historia donde estamos estudiando lo que pasó. Lo que pasó exactamente como dijo la Biblia. Pero Daniel, que Dios le dio aquella visión por medio de aquel
carnero y de aquel macho cabrío y de aquellos cuernos. Ya quiere decir que cuando la palabra usaba el animal era para referirse al imperio, cuando usaba cuernos era para referirse a personas específicas. ¿Okay? Eso también lo vimos cuando la bestia espantosa. Pero ¿cómo quedó Daniel? ¿Por qué Daniel quedó en estas condiciones si ya había pasado tanto tiempo de él haber estado en el cautiverio? ¿Sabe por qué? Porque todavía su corazón estaba allá. Él estaba en un país, como dice, extraño, bajo un sistema pagano y extraño, pero él nunca olvidó sus raíces, él nunca dejó de pensar, de orar, de amar a la nación de Israel, y más cuando recibe todo esto, quedó espantado. Aparte de que no entendía muy bien, quedó espantado. ¿Pero por qué quedó así? Que se enfermó, que convaleció por el amor que él le tenía al pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que podemos aprender? Por eso yo les decía, esta es una clase. Es bien difícil hacerla interesante cuando uno no le gusta la historia. Bueno, si a alguien le gusta la historia, sí, pero sabemos que la historia no es un material, no es una materia que apela a todo el mundo. Entonces al principio de la clase yo le dije, hay porciones en las escrituras que son más atractivas que otras, pero toda es útil para nuestra enseñanza. Entonces vamos a hallar la utilidad. ¿Ok? Magdalena. Yo pensaba ahorita, pastor, cuando usted hablaba de que el pueblo de Israel estaba corrompido, que había traído las cosas que no servían, como la ofrenda de Caín. Yo pensaba que en nuestros tiempos, a veces, nosotros los cristianos hacemos lo mismo. Dejamos a Dios lo que nos sobra, el tiempo, quizás nuestra ofrenda, el ayudar a otra persona. Siempre cuando yo termine conmigo, entonces lo voy a hacer. Y entonces, o cuando mi tiempo, o de lo que me sobra, te voy a dar. O mi tiempo, cuando yo termine de hacer todas mis ocupaciones y de gastar mi tiempo en mí, en mis cosas, entonces se lo voy a dar al Señor. Y yo pensaba, ahorita me venía a la mente como una película eso, ¿no? Cuando usted hablaba sobre eso en la clase, como una aplicación a la vida de hoy. ¿Cómo nosotros hacemos lo mismo? Hacemos lo mismo, tristemente. ¿Podemos levantarnos y juzgar a la nación de Israel? No, si nosotros somos igual. Igualito, somos iguales. Muy bien, muy buena aplicación. ¿Alguien más que quiera saber qué es lo que le estamos sacando de provecho a esta clase? O sea, una idea, no es una aplicación, pero me llama la atención que cuando la mano escribió en la pared fue después de esta visión. ¿Verdad? Y tal vez esta palabra y anteriormente la otra revelación que había tenido de los imperios, pero ahí específicamente donde le dice que al imperio babilónico le iba a suceder los medos y los persas, fue lo que Daniel estaba viendo en la pared, el cumplimiento de esta profecía. Sí, porque ya se le había dicho lo que venía después. Ese detalle es interesante, pero es tan importante la fecha que nos da la Biblia, y por eso vemos el por qué dicen el tercer año de tal rey. Es para que nosotros podamos, como un rompecabezas, poner una pieza con otra y decir, mira, esto sucedió, pero ya este rey había sido advertido. Y ya estas cosas ya estaban ya en la... Ya Dios se las estaba revelando. ¿Okay? ¿Alguna otra idea o algún pensamiento que podamos sacar de la clase? Como decía Magdalena, para mí esa es la parte aplicativa de la clase. Es llevarnos a nosotros a un autoexamen bien personal de cómo yo estoy llevando mi religión. ¿Tenemos religión nosotros los cristianos? Sí. Ahí dice, no, yo no tengo religión, yo tengo relación con Cristo. No, nosotros tenemos una relación con Cristo y ejercemos religión. Religión es toda actividad que a mí me acerque a Dios. Usted está en este mismo momento ejerciendo religión. Desde el momento que usted se levantó de su cama y vino para este tema. Eso es religión. ¿Cómo estoy yo llevando mi religión, hermano? De todas las cosas que también la parábola de la fiesta del rey que invita a las bodas de su hijo, una de las cosas que nos enseñan es esa también. El Señor ahora está
está invitando, sus siervos están invitando, pero muchos ponemos nuestros quehaceres primero y nos vamos, como dice la palabra, a hacer nuestras cosas y no le prestamos atención a la invitación que el Señor está teniendo ahora, en estos momentos todavía. Hermano, déjeme decir una cosa, cuando usted se entrega a Cristo y usted le sirve como el Señor le pone en su corazón que tiene que servirle, el Señor le da tiempo para todo. Para todo. Para todo hay tiempo, porque el Señor es un Dios de amor. Pero da una tremenda gratificación al alma cuando uno hace lo correcto delante del Señor. Da una tremenda gratificación al alma. Pero no quiero seguir yo hablando, tenemos 5 minutos, Loida. A mí me llama la atención que dice que Daniel se enfermó con la visión, pero vemos como después dice que se puso en silicio, en ayuna, en todo para que Dios lo ayudara a salir adelante. Entonces hoy por hoy nosotros estamos viviendo una situación que si ponemos las noticias nos dan asco. Tenemos que apagar la televisión. Vemos cómo se va el mundo a pique. Estoy siempre recalcando la nueva era esta que es una enfermedad total. Y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo si estamos en los últimos tiempos? Nos estamos poniendo en silicio, en ayuno, en oración y preparándonos para la venida del Señor. O estamos que no nos importa nada. En el aspecto de cómo Daniel se sintió, cómo nos sentimos nosotros viendo las cosas a nuestro alrededor. Mire, hermano, nosotros podemos hablar lo que nosotros querramos. Ahora te vamos a dar la oportunidad. Todos tenemos nuestra opinión y vamos a hablar. Pero yo les quiero que saquen esto de esta clase. ¿Okay? Cuando yo pongo en práctica lo que Dios pone en mi corazón, eso es lo que me da mi gratificación. Es poner en práctica. Que de nada nos vale que nosotros saquemos ahora una nube de aplicaciones y nos rodee por todas partes. Hay que poner en práctica lo que Dios pone en nuestro corazón. ¿Vaya a mí? También me llamó mucho la atención el versículo ese que decía que les prohibieron al pueblo de Israel practicar su religión, pero que Dios no permitió, ¿no? Entonces nos enseña a nosotros como valorar, ¿no? A dar gracias a Dios porque podemos estar orando, porque podemos estar viniendo a la iglesia y estar practicando nuestra religión, adorándolo, porque si lo tomamos, si no nos importa, el día de mañana se nos puede quitar. Y no es un derecho que tenemos, es un privilegio que Dios nos da. Eso es una muy buena aplicación, aparte de la que había dicho Magdalena, que como al pueblo de Israel se le quitó, Dios le quitó este privilegio de practicar su religión judía. Y como tú dices, nosotros tenemos esos privilegios, pero si no los usamos un día se nos los quita Dios. Y cuando nos los quite, va a pasar la revolución de los macabeos dentro de nosotros. No, y que la cosa es que muchas veces así lo pensamos como que es. no solamente Dios te lo puede quitar, como que digan no se puede más practicar la religión, sino que te lo puede quitar de muchas maneras, te puede, no sé, como hay inconvenientes que a veces pasan, que puede ser un castigo porque tú no lo valoraste cuando lo tenías. Pero como verdadero hijo de Dios, el Señor te lleva, y yo lo dije de gracia, pero es verdad, te lleva a la rebelión de los macabeos. Va a llegar el momento que tú no vas a poder más y vas a hacer, ok, yo no puedo seguir viviendo así. Y ¿sabe qué? Vas entonces a luchar y vas a volver a donde Dios tiene, donde quiere que tú estés. ¿Ok? Hermano, ya pasa a más. Una pregunta. Ya estuvo hablando que uno tiene que estar en oración, y ayuno y en silicio. ¿Qué es el silicio? Eso es ceniza, sacos de silicio, era vestirse de saco, era una acción prácticamente de dolor, de humillación y de arrepentimiento que se practicaba en aquel entonces. ¿Y hoy en día no se puede? No, hermano, por favor. No con estos calores. Hoy en día se utilizaría como decir, santificarse uno. El equivalente a eso sería uno tratar de santificar más su vida. Exacto. Es estar orar más, velar más por las cosas de Dios que por las otras cosas que ya el mundo no da más. Estar contrito y humillado ante el Señor, para que el Señor te saque de donde estás y puedas recobrar el gozo y la alegría de nuevo. Ok, hermano, nos ponemos en pie y nos despedimos. Señor,
con cuánta claridad tú has expuesto tu palabra y nos has hablado a través de las aplicaciones que se han podido sacar de este tema, Padre, sobre todo estas dos aplicaciones que presentaron Magdalena y Dayamí. Padre, ayúdanos, por favor, ayúdanos a traer sabiduría y a dar pasos correctos en la vida, Señor. Pasos que me acerquen más a ti, me santifiquen, me hagan más responsable, más temeroso, más reverente de ti, más diligente. Haz esta obra en nosotros, Señor, porque como hemos hablado, no podemos levantar el dedo contra la nación de Israel. Nos encontramos de la misma manera, es por nuestra naturaleza caída, pero por favor, Jesús, santifícanos y danos tu poder para levantarnos y para mantenernos en ti, Señor. Prepáranos ahora para el culto de adoración. En Cristo lo pedimos. Amén.